Buenos días a todos. Subí tan rápido que los espanté, dijeron, va a lavar. No, no me sale todavía. Le estoy dando unas clasecitas aquí a la alabanza, pero todavía no estoy preparado. Pues muchas gracias por estar aquí, bendito sea Dios que te pone aquí. Sabes, hoy vamos a leer un pasaje lleno de amor, de bendición. Son varios versículos, pero Dios nos va a guiar y nos van a recordar prácticamente cómo llegamos a Cristo y también para que analices dónde estás. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la revelación de la misión del Hijo de Dios. ¿Cuál es la misión del Hijo de Dios? Revelarnos que Él es la luz del mundo, fija bien, y traer a la luz a los ciegos. Hay muchas personas ciegas. Si no fuese así, las iglesias no estarían vacías. Hay muchas personas que no buscan a Dios. Entonces te voy a pedir, acompáñame, al que vayamos al libro. ¿A qué libro estábamos leyendo? Juan. ¿En qué capítulo vamos? 9. Y vamos a empezar en el versículo 1, en el que el primero que vamos a ver es que Jesús dialoga con sus discípulos, pero es un pasaje tan lleno de enseñanza que a los que no son cristianos, déjame decirte que te voy a ir narrando cuál es tu historia, y a los que son cristianos te voy a ir recordando con el pasaje bíblico cuál fue tu historia, ¿de acuerdo? Entonces, dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién vio a quién? ¿Quién vio a quién? ¿Ya lo viste? Jesús al ciego. Y así es, la vida siempre es así. Déjame decirte que Jesús, y me encanta porque acuérdate que en los versículos anteriores, Él venía yéndose porque lo iban a ¿qué? ¿Te acuerdas? A apedrear. Entonces, a Él lo van a apedrear, pero a pesar de ese estado de emergencia de su naturaleza humana, que todavía no llega su hora y se va, Él va pasando y ve a un hombre como ciego como de nacimiento, lo observa. Y así fue tu vida, si eres cristiano, y así es tu vida hoy, inconverso que me escuchas. Estás ciego porque no ves las cosas que Dios quiere, estás ciego porque solamente ves al mundo. Pero como siempre, a pesar de esa observación, va acompañado él de sus personas más cercanas y ve lo que ocurre. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifestasen en él. Uno de los puntos más tristes de la legalidad es que siempre está buscando quien tiene la razón. Uno de los puntos más tristes de la observancia estricta de la ley es que siempre estás fijado en quién falla y en quién cae, y ya sea el que lo hizo o el anterior a él. Una de las cosas más tristes del legalismo, y por eso Dios no la vino a abolir, pero la dejó atrás, es que eres tan estricto con los demás que cuando no encuentra tu raciocinio ni tu mentalidad, a quién culpar, a quién herir, a quién despreciar, a quién pisar, entonces lo buscas. Pero no te das cuenta que las cosas simples, que las cosas que no tienen para ti explicación, tienen un objetivo para Dios. Y eso es lo que les dice el Señor. El Señor les dice, espera, no estés buscando la causa legalista, no estés buscando si lo hicieron sus padres, por favor. Fíjate bien que este es el momento adecuado para que la obra de Dios se manifieste en él. Y se une a ese proyecto. Déjame decirte que cuando tú, hoy que eres cristiano, eras pecador, si Dios hubiera sido así, hubiera dicho, tu pecado es tu falsedad es esta, tu hipocresía es esta. Y ahí se hubiera quedado. Y Él no viene para hacer eso. Él vino para obedecer y para glorificar a su Padre. Y hoy tú, inconverso que me escuchas, porque no puedo dejar de hacer y lo voy a estar haciendo constantemente, este paralelismo, es que tú crees que tu vida no tiene solución. Y crees que tu divorcio se debe a que alguien hizo y alguien no hizo y tú no eres el responsable. Y crees que porque tu hijo está enfermo, entonces ocurrió, porque pasó, porque el doctor. Y siempre estás buscando la causa sin darte cuenta que tu vida mismo, que tu acto mismo, que tu estado, que para ti puede ser reprobable, es la gran oportunidad que va a aprovechar Dios para enseñarte que contigo se puede gloriar. Y desde aquí espero que Dios empiece a dejarte observar lo triste de tu vida, inconverso que me escuchas, que solamente ves las cosas obvias y no las espirituales, que mantienes una razón pero no mantienes un corazón humillado ante Dios.
Dios se une a esta causa, versículo 4, y le dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero mira el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué les dice? Luz soy del mundo. ¿Quién puede ver la luz? Los que tienen vista, los que no tienen vista. Los que tienen vista. ¿Quién no la puede ver? Los ciegos. Y de eso vamos a hablar hoy. O sea, él ve un ciego y dice: yo soy la luz del mundo. Y el ciego se ha de haber quedado pensando: ¿y qué es la luz? Pues nunca la he visto. ¿De qué está hablando? Si es que oyó la conversación, déjame suponer. Ni idea tenía. Pero tú debes entender eso, que una de la parte inicial de la misión de Dios es que Él es la luz del mundo. Dice literalmente: luz soy del mundo. ¿Por qué? ¿Dónde se necesita la luz? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde alumbra la luz? ¿Dónde están las tinieblas? Donde las cosas no se pueden, no solamente claras, sino no se pueden ver. Esa es la luz. Él es la luz del mundo. Inconverso que me escuchas, constantemente me voy a referir a ti. Por eso vives en obscuridad. Porque si no tienes la luz del mundo, entonces debo entender en contrario sentido que vives en la oscuridad. En la oscuridad al hablar, en la oscuridad al pensar, en la oscuridad al caminar. Ni siquiera sabes amar. Crees que sabes hacerlo, pero no sabes hacerlo, porque ni siquiera amas a Dios. Inconverso que me escuchas, tienes ojos pero no ves. Tienes un corazón de piedra. Y lo digo con amor y con temor, porque tengo personas muy amadas y muy cercanas a mí en esa circunstancia. Y no te lo digo con la fuerza del legalismo, te lo digo con el filtro de la palabra de Dios que dice: tú no ves esa luz. Dios observa las circunstancias y las utiliza para dar la gloria a Dios. Y tu inconversión será para darle gloria a Dios, porque servirás como ejemplo de condenación por no haber entendido el mensaje de Dios, porque no se te fue revelado, si quieres decirle así. Al final del día, la luz no la puede ver un ciego. Y la única forma en que tú tengas vista es que creas en el Señor Jesucristo. De otra manera te la pasarás pensando en que tienes la razón. Pero déjame decirte algo para pasar a la segunda parte, cuando Jesús se pasa con el ciego. Es importante que comprendas, converso o inconverso que me escuchas, que Jesucristo cambia la vida de las personas y que el regocijo de un cristiano es que no hizo nada para obtener la salvación y que Jesús le reveló esa luz y ya no es más un ciego. Pero tú, inconverso que me escuchas, crees que tu condena será cuando te mueras y entonces en ese momento será cuando te digan que estás perdido. No, tú estás perdido ahora. Tú ya no tienes esperanza ahora. En tus fuerzas, en tu mentalidad, para Dios no estás teniendo una comunión con Él. Los abogados lo entendemos muy bien. Ya se te notificó la sentencia. Estás condenado a muerte. Ya no hay manera de que la muevas. Eso no va a ocurrir cuando te mueras. Hoy eres un muerto caminando sin Dios. ¿Por qué no tienes esa luz? Porque la has despreciado. Porque no te importa obtenerla. Porque desprecias la sangre de Cristo. Eres un muerto. Eso lo vas a constatar nada más porque ya fuiste notificado y sentenciado hasta que estés con el Señor. ¿Cuál es entonces la fuerza del pasaje bíblico? Que Jesús trata contigo a pesar de tu incredulidad. Que Jesús puede revocar esa sentencia en cualquier momento. La deja sin efecto. Lee conmigo el versículo 6 y la forma en que Jesús trata al ciego como nos trató a nosotros. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: aguanta, ¿el ciego lo pidió? Quítame. No. Así es la salvación. Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te encontró, Dios te vio. Y Dios te dice qué hacer. Versículo 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Lo viste? Aprendemos varias cosas aquí. La primera es que Jesús interviene en la vida del ciego para que regresen viendo. Para que regresen viendo. Dios permite que tengas esa circunstancia de entendimiento, esa revelación bíblica para que regreses viendo.
No hay un diálogo previo entre ellos, sino que Jesús ordena porque está atento a las necesidades. El ciego escucha la voz y le obedece. Y lo más increíble, el texto no dice que cuando él va a regresar, ¿de acuerdo? Le dice, ve y haz esto y vas a regresar con vista. ¿Dice eso el texto? No. Jesús ve la necesidad, el otro se capta de lo que le están diciendo, va y lo obedece sin entender bien la recompensa que obtendrá. Porque al final del día, como observaremos, no solamente le regresa la vista física, de la cual carecía desde niño, desde nacimiento pues, sino que le da vida espiritual. ¿Lo ves? Así fue, ahora me refiero a ti, cristiano, tu encuentro con Dios. Así fue tu amor de Dios. Así fue como Él te encontró donde estabas. Él te oyó donde estabas. Te dijo lo que tenía que hacer y puso en tu corazón obedecerle y tú lo hiciste. Así fue tu encuentro con el Señor. Te sacó de muerte a vida. Hoy por eso tienes que tener una vida del que verdaderamente ve. Tú no haces las cosas y aquí nunca se te dirá que dejes de tomar, que dejes de fumar, que debes pararte temprano, que debes trabajar. No, eso es para quien no ve, para quien necesita muletas. La verdad te hace libre, porque Jesús te hace libre. Y tú, en obediencia a esa vista espiritual, como ahora lo veremos, haces las cosas por amor, por bendición, sin que nadie te diga temprano. Imagínate diciéndote que tienes que hacer algo para tu vida, pues entonces sigues igual de ciego. Si tengo que decirte que tienes que llegar temprano, que tienes que ofrendar, si tengo que decirte que debes compartir el evangelio, si tengo que decirte que no debes odiar, si tengo que decirte que debes humillarte ante el Señor, entonces, hermano, déjame decirte, estás ciego. Uno de los principales errores hoy de la iglesia es que muchos creen que son salvos, pero se les olvida que al lado hay cizaña. Gente que ha hecho una oración, pero la hizo de labios, no de corazón, que se sigue resistiendo a las cosas de Dios porque no ve. ¿Por qué no ve? Porque Dios no se lo ha revelado. Si tú amas a alguien, llegas temprano, ¿cierto? Si tú amas a alguien, te sacrificas por él, ¿cierto? Si tú amas a alguien, le dedicas tiempo, servicio, tus recursos y le das todo, ¿cierto? Si no me están entendiendo, te lo voy a poner más claro. Vamos a uno de los amores terrenales más grandes que me van a entender esta idea y que los hombres la vemos ejemplificada de manera brutal. A ver, levanten su mamá las manos. Quien Dios le haya dado la oportunidad de ser mamá, levante su mano. ¿Me expliqué en lo que dije? ¿Morirías por tu hijo? ¿Por tu hija? ¿Tengo que decirte que te pares temprano? ¿Tengo que decirte que lo cuides, que lo alimentes? ¿En serio? ¿Tengo que decirte que lo bendigas, que ores por él toda la mañana? ¿Tengo que decirte que no comas para que él coma? No, porque tú ves el amor de Dios. Porque tus ojos terrenales en un amor más contrito, Dios puso en tu corazón que ames a esa criatura, que la bendigas y que la cuides. Y así es con Dios, en las cosas de Dios. Un amor mayúsculo, doblemente mayúsculo, es el que nos tuvo, el que pone en tu corazón para que lo quieras, lo bendigas y entonces Él sea tu prioridad. Tú sabes a dónde ir, no porque te lo digan, sino porque ves. Y cuando haces eso, vendrán personas a preguntarte, como él le ocurrió con sus vecinos. Ve conmigo al versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, mira la causa, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, ¿qué dijo? No sé. Qué hermosa historia de asombro y de maravilla. Y qué triste que si nos quedemos ahí nos engañemos. ¿Viste la ilusión que ellos tienen de los milagros de Dios? ¿Viste cómo le preguntan y la curiosidad que hay? Puedo percibir la emoción sin forzar el texto y de eso infiero sus preguntas para entender que querían saber qué había ocurrido. Y él va y les cuenta todo lo que dice el texto, pero te voy a decir algo, lo más triste de todo. Percátate bien, solamente son testigos, no creyentes.
Solamente son testigos, no creyentes. Y la iglesia está llena de testigos. Testigos que creen que por venir a la iglesia nada más y sentarse se maravillan de la alabanza y buscan en su corazón estar bien y buscan participar y cuentan las obras del Señor. Claro, como estos sí preguntan e inquieren e incluso se atreven a ver una Biblia, pero son testigos, no creyentes. Y nos confundimos porque creemos que en su interés al preguntar, al alabar, al cuestionarnos, al estudiar, es porque ven. Oh, no, no ven. Están ciegos, completamente ciegos, y solamente observan que regresó la vista físicamente a una persona. Y solamente observan lo que hizo y a qué río fue. Y si es para maravillarse, porque hoy te quiero recordar, y te voy a recordar a ti también inconverso, lo que era la vida de un ciego. Es el momento de recordarlo. Hoy se quejan del bullying. Pobre ciego, él sí sabía lo que era bullying. Nadie les hablaba porque eran pecadores. ¿Por qué crees que se preguntan que dónde es el pecado? Y el judío en su perfecta ley, como los legalistas, no se acerca a quien peca porque es perfecto. Se tenían que lavar las manos varias veces al día y ponerse colores para recordar su santidad, porque hacían señales externas. No había un verdadero cambio de corazón. Un ciego mendigaba un trozo de pan. El lugar que encuentras aquí está lleno de personas, y él lo escogía y tenía que pedir para llegar quien mendigara, quien lo llevara, porque él era incapaz de llevar. No veía los colores como tú y yo. No conocía un amanecer, ni sabe lo que es un sol, ni sabe lo que es la luna. No entendían por qué y qué habían hecho para estar en esa condición. Las personas los despreciaban, los humillaban, no podían trabajar en absolutamente nada y se les consideraba una maldición. Como tú hoy, inconverso que me escuchas, a lo mejor no te dicen que eres una maldición, pero eres el lastre de tu familia. Porque tal vez ni dinero tienes o lo único que tienes es dinero. A lo mejor tú, inconverso que me escuchas, como ese mendigo, andas buscando quién te quiere y quién te ama y andas viendo qué te pueden dar. A lo mejor tú hoy, cristiano que me escuchas, has olvidado que tienes que invitar aquí a los ciegos. Dios tiene una reunión personal con ellos. Nadie los puede salvar más que Dios. Pero tú eres el vínculo que hizo a Dios para traerlos. Y no los traes. Traes tu Biblia, traes tu vestimenta, traes tu desayuno. Traes absolutamente todo para llegar y hasta llegas corriendo. ¿Qué crees que se nos olvidó traer? A un ciego. No le hablamos a nadie y al leer el texto nos damos cuenta que nos podemos convertir y estemos practicando como testigos. Que las personas cuando nos pregunten le sepamos decir quién es Dios y qué hace. Y le podamos describir cómo le regresa la vista a los ciegos y le podamos decir que quien va a Jesús encuentra paz. Pero lo diremos en calidad de testigo, no en calidad de creyentes. Ahí marcamos la diferencia. Por eso siempre llevas prisa para irte, por eso siempre llegas tarde, por eso hay que recordarte el básico testigo, porque has olvidado tu primer amor, como alguna vez lo dice Dios en Apocalipsis, porque crees que estás bien. No, no estás bien, tú solamente eres salvo por gracia de Dios. Este hombre que ya no es ciego, ahora le vamos a decir el que ve. ¿Ves la diferencia? Su pasado quedó atrás. Cuenta lo que Jesús le hizo ante los testigos. Pero no se queda ahí, va la ley y vamos a entrar a una serie de versículos muy extensos, pero voy a ir a los más importantes para que veas el legalismo. Los fariseos interrogan al ciego diciéndole, fíjate bien cuando él platica, versículo 13. Ve la obra, ve el milagro, ve la bendición. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea que lo que hiciste está mal, porque es más importante santificarnos, quedarnos en casa y el concepto que tenemos, guardando el día de reposo, a que le ayudes a un ciego. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Versículo 15. Volvieron pues los fariseos a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo otra vez, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, ¿porque qué? Porque no guarda el día de reposo. Este texto que parece antiguo es tan común en nuestros días. Hay personas que dicen que no procedes de Dios porque tomas café. ¿Es en serio? Hay personas que dicen que no es correcto porque cuando eres cristiano nunca caes. Hay personas que creen que la ley, lo más importante, no es la misericordia. Pero hoy te quiero recordar algo. ¿Qué dijo el ciego para llegar a Cristo? Nada. ¿Quién encontró el ciego? Jesucristo. ¿Quién le habló al ciego? Jesucristo. ¿Quién curó al ciego? Jesucristo. ¿Quién le cambió la vida? Jesucristo. ¿Y quiénes somos nosotros para meternos con ese apartado, para decir que no está en los planes de Dios? Porque eso es lo que dices cuando aplicas tu legalismo a las cosas del Señor. Dios es misericordia. No había en nosotros en la más mínima bondad, el más mínimo acto o recuerdo de acto o pensamiento bueno. Estábamos en una depravación total ante las cosas del Señor. No existía en nosotros la más mínima voluntad como el ciego para poder recuperar o querer la vista. Ni siquiera nos interesaba ese tema. Y Él tuvo esa compasión contigo. Por eso hoy te digo, no sigas siendo testigo y no califiques como esos lo hacían. Pero insisten, ve lo que decía. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, consideraban a Jesús como un pecador. ¿Cómo puede ¿Por qué es pecador? Pues es un pecador porque trabaja en el día del reposo. ¿Qué pasó? No es así. E insisten, vete conmigo, pues sáltate conmigo hasta el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, fíjate cómo acaba esto, porque es el que habla en gracia, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿viste el pasado? Ahora dime su presente. ¿Ahora qué? Veo. Has perdido las cuestiones, les dicen, cuestiones meramente teóricas, pero la realidad que afronta mi vida y con la que camino ahora es esa, ahora veo. Y entonces ellos, ante la contundencia de la verdad, le vuelven a decir, versículo 6, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le vuelven a preguntar, él les vuelve a contestar, y en el 29 les dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, ven a su ley, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. ¿Y qué dice? Y a mí me abrió los ojos. Porque así es la relación con Dios. Así es como se mantienen las cosas con el Señor. Por su gracia, por su amor, por su bendición, por lo que Él sabe lo que necesitamos y entiende perfectamente la ceguera en la que nos encontramos. Así es perfectamente. Y lo más increíble, observa, este ciego, lo veremos más adelante y ahí la afirmación que hago te la voy a demostrar con el versículo, era judío. Este ciego entendía las leyes. Este ciego entendía y comprendía lo que estaba ocurriendo con ese pueblo. Y en su colapso entendía que debía rendirle a Dios esa gloria y eso honroso. Por eso dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis, pero me abrió los ojos. Y les dice algo que empieza a demostrar, más bien demuestra contundentemente su nueva visión. Observa bien, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. ¿Lo ves? Pero él tiene unas afirmaciones difíciles de concluir en este momento. Él habla del pecado y entonces él entiende que está en pecado y que cualquiera que esté en esa circunstancia, Dios no lo oye. Él llega a esa afirmación porque empieza a comprender perfectamente que para acercarte a Dios no puede haber pecado en tu corazón. Él entiende y comprende que la obra y entendimiento para establecer un diálogo maravilloso con este Dios supremo es que no seas pecador.
Y tú y yo lo entendimos porque nos fue revelado en su momento, y Él lo entiende por el simple hecho de recuperar la vista. Y tú me dirás, Alberto, ¿por qué el simple hecho de recuperar la vista si es el milagro? Sí, sí es el milagro. Pero el verdadero milagro es que no le abrió los ojos nada más, le abrió el corazón. Le reveló que Él era la luz, le reveló que Él era el camino, le reveló que Él era la verdad, le reveló cómo se hace un diálogo. Entendió y le dio entonces fuerza a lo que había aprendido como judío, y comprendió y vislumbró perfectamente lo alto y lo profundo de la enseñanza del milagro del cual él había sido objeto. Y dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. O sea que debo reconocer que soy pecador, o sea que debo reconocer a Dios como hacedor y tenerle ese temor reverencial, y debo de obedecerlo como lo hice cuando fui al estanque a lavarme los ojos. Eso tú y yo lo hicimos hace mucho tiempo. Eso tú y yo lo hicimos hace muchísimo tiempo. Fíjate bien, y les quiere decir que la Escritura lo dice, y por eso regresa a su enseñanza judaica y les dice, fíjense, desde el principio, versículo 32, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Les recuerda que todo lo que habían estudiado se había dicho y ellos conocían en realidad, y no ha habido profeta a ninguna otra persona que abriese los ojos a las personas que nacieron ciegos. Pero también sabían en la Escritura que una de las señales del Mesías, aparte de curar la cojera, una de las partes más contundentes era regresar la vista a los ciegos en estas condiciones. Por eso les concluye, si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Los enfrenta de una manera simple con su legalismo. No quise recurrir a los textos relacionados con esto, pero déjame decirte que ellos entendían que Dios hacía milagros y que cuando llegara el Mesías iba a usar como vínculo perfecto del Mesías el regresar a la vista a las personas que de nacimiento no vieran. Eso es la parte que les abofeteaba la realidad compaginada con lo que habían aprendido. Y entonces uno esperaría que lo comprendieran. Y más después de la afirmación que este que ve, ya no quiero decirle ciego, quiero hablar en el presente, que este que ve les dice, si este no viene de Dios, nada podría hacer. Y eso rompe tu día del reposo. Y eso rompe lo que tú aprendiste. Y eso destruye la conversación de que si viene o no viene de Dios. Y esto debe ya de concluir con tus preguntas que me han preguntado los vecinos y ustedes 2 veces. Ya las respondí. Ve lo obvio. Pero ellos no lo pueden ver porque están ciegos. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Ves? Necios como son, observaban la ley y decían, a ver, antes de seguir platicando, me encanta esa cuadrícula pecadora que tienen las personas legalistas. ¿En serio? No me importa el milagro, no me importa lo que ocurrió, no me importa que veas la vista, no me importa la ecuación eventual. ¿Por qué? Porque estoy ciego. Lo único que puedo ver es que esto fue en el día del reposo. Lo único que puedo ver, y seguimos discutiendo porque lo importante es que no sé si venga de Dios. Lo único que puedo observar es que tú naciste del pecado. ¿Y qué implica? Fíjate, el bullying, dicen ahora, ¿no? Lo que implica esta frase. No eres nadie. Eres un pecador. Te aceptamos aquí por misericordia, pero no eres nadie. ¿Qué calidad tienes tú? ¿Qué fuerza tienes tú? ¿Quiénes son tus padres? Tú, lisiado, mendigo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirnos a nosotros? ¿Quién eres tú para enseñarnos? Nosotros que nos hemos disciplinado y educado y adiestrado y estudiado lo que tenemos en leyes. ¿Quién eres tú para decirnos, pecador, que nos puedes enseñar? Porque ve lo que les dicen y nos enseñas a nosotros. ¿Qué te pasa? Lo que nunca entendieron es que Él no les quería enseñar. Fíjate bien, Él solamente describió lo que hizo Dios en su vida.
Él solamente dijo lo que el Señor había puesto en su corazón. Él solamente describió paso a paso en dónde estaba, lo que le ordenaron y lo que ocurrió. ¿Y qué pasó? ¿Quieres ver la última frase? Y le expulsaron. ¡Caramba! Antes era un mendigo que andaba en todos lados, porque en el mundo no podía ver y necesitaba a los demás. Pero tenía la misericordia de aquellos que me protegían, porque pertenecía a esa sinagoga y a esa creencia. Viene Jesús y parece que todo se compone. Viene Jesús y parece que vuelvo a ver. Pero ¿qué crees? Otra vez soy discriminado. Se oye muy fácil el texto y le expulsaron, pero ¿sabes lo que implicaba? No podías hacer negocios con ellos. No podías, ahora estás peor. No podías ni mendigar en los lugares que se presentaban todos. No podías volver a pedir favores. ¿Quién se iba a encargar de ti? ¿Quién te iba a cuidar? ¿Quién te iba a llevar? ¿Quién te iba a traer? Realmente era una desgracia. No podías relacionarte con ellos bajo ninguna circunstancia. Estabas expulsado. Pero no olvides, y aquí vamos a entrar a los versículos a partir de los que queremos ver esta ceguera espiritual del 35. Lo expulsaron de la sinagoga, pero fue recibido en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Lo ves? Me encanta, porque yo quisiera leer que después de que lo expulsan, él se quejara. Era una desgracia. Me hubiera encantado que el versículo a su vez dijera, y lo que le ocurría después de expulsarlo es todo esto. Ni siquiera la palabra de Dios le presta atención a esa actitud que mundanamente es dolorosa, que mundanamente es angustiosa. Ni siquiera la palabra de Dios ni la descripción del texto le dedica más tiempo, porque no importa, porque no interesa. Ya le dedicó el hecho, lo expulsaron. Es muy fácil, te corrieron, punto. Te dejaron, punto. Te traicionaron, punto. ¿Por qué nos regodeamos en lo que nos ocurre? Estás enfermo, punto. No obtienes lo que quieres, punto. Sufres mucho, punto. Porque a partir de ahí, cuando pones ese punto como lo pone el texto, se va a empezar a describir una historia hermosa que solamente pueden ver los que Dios les revela su luz, que solamente pueden observar los que tienen la vista del Señor, a los que realmente se les recuperó. Es increíble cómo este hombre, ante el legalismo y la confianza que tienen en sí mismos los ciegos, él simple y sencillamente se queda ahí. Y ahora pasa algo increíble después del milagro. Por primera vez, Jesús dialoga con él. La ocasión pasada no dialogó. Y me refiero a ello, y ayúdame, al intercambio de ideas, de conceptos, de palabras entre una persona que hace el comunicado y otra que lo escucha. No, la primera fue ordenanza. Y hay muchas cosas aquí. El ciego había sido físicamente, con todo lo que implica, que ya lo vimos, pero obedeció esa voz que le cambió la vida. Ya dio cuenta de lo que había pasado. Tuvo un diálogo con los fariseos y está expulsado. Pero déjame decirte lo grande. Sin ver a Jesús, no lo había visto, jamás lo vio. Cuando él le dijo, ve la escuerda, ¿te acuerdas cómo estaba? Estaba ciego. Y luego la escritura da cuenta que va hacia el y regresa viendo, pero no lo ve. No lo conoce físicamente. No lo conoce físicamente. Confió en él. No tenía ojos terrenales. Antes de que le pusiera a Dios, estoy cierto, el lodo y la saliva la hiciera de tal manera que los abriera, y él le había abierto los ojos espirituales. De ahí depende su obediencia, porque por otra causa lo obedeció. Ni siquiera le dijo, te voy a poner esto para que tú recuperes la vista. No. Primero le hizo esa transformación de manera inmediata, de confianza, de amor y de bendición. Y vamos a entrar ahí tú y yo observando eso. Y tú, inconverso que me escuchas, que ya llevo unos minutos sin llamarte y que creíste que ya te dejé descansar, no. Lo único que necesitas es confiar
en el mensaje que estoy seguro, no yo, pone Dios en tu corazón. Ponle un punto a tu desgracia como aprendimos. No sé dónde me estés oyendo. Dios, para llegar aquí, me ha llevado a muchos lugares y tengo amigos de muchas circunstancias. En mi mundo, en mi forma de ser y en mi forma de entender, he estado muchas veces en la oscuridad acompañando a personas y yo mismo. De ahí me sacó como un pecador cualquiera. Y yo escuché la palabra a veces haciendo conductas que hoy me avergüenzo, pensando cosas que hoy me arrepiento. Por eso te entiendo, pecador. Porque la ley me enseñó que las personas no me podían aceptar. Cuando hablas mal, cuando piensas mal, cuando eres mediocre, cuando no luchas, cuando eres absurdamente necio, cuando estás rodeado por el mundo para mantener tu carácter y lo que tú crees, cuando escuchas esa voz que te dice que todo estás bien y que todos están mal y que no ves lo obvio, porque no ves el dolor que causas, porque no ves la tristeza que provocas. La sientes, pero no la comprendes en su totalidad. Hoy te hablo porque he estado ahí, pero vino una voz que como al ciego me buscó, como a ti te buscó, cristiano. Pero hubo un ciego que yo, sin saber lo que necesitaba, sin yo pedirlo, como si estaba muerto en mis concupiscencias de pecados, me dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero deja de regodearte en tu dolor, deja de mantenerte en tu mediocridad, deja de culpar a otros. Esto es una relación personal conmigo. Y entonces empieza así en el versículo 35, y acompáñame, hermano mío. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Déjame decirte algo antes de esto. Quiero recordar el versículo 1, que está hasta el principio. Al pasar Jesús, ¿qué hizo? Vio, versículo 1. Déjame regresar, entonces Jesús lo vio. Y ahora vamos a ver. Oyó Jesús que le habían expulsado, ¿y luego qué? Hallándole. 3 verbos en activo, no pasivos. Él lo vio, él lo oyó, él lo encontró. ¿Quién? Jesús. ¿Lo ves? ¿Quién? Jesús. Así fue nuestra historia. Él nos oyó, Él nos vio, Él nos encontró, Él tuvo el encuentro con nosotros y le hace una gran pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios como te lo hicieron a ti y a mí? Y al final te la voy a repetir inconverso, pero ¿crees en el Hijo de Dios? Pido a Dios que digas que sí. Yo no tengo el poder de convencerte, pero tú vas a ser responsable de esa situación de decir que no crees en Él. Déjame decirte con amor, sin ningún legalismo. Déjame decirte que hoy estás condenado a muerte. Con calma lo digo, con dolor lo digo. Por eso la pregunta es tan importante. Y déjenme decirles, cristianos, para que entiendan qué tan importante es. Lee conmigo el texto. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Ya lo viste? Le podemos quitar el tú y como dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Lo viste? Entonces es un doble énfasis, es un énfasis añadido. ¿Crees? Ya se refiere a ti. Tú es un énfasis. O sea, la pregunta es personal. Doblemente te pregunta, ¿crees? Y luego te pregunta, ¿tú crees? 2 veces. Porque es personal, porque es trascendente, porque está en juego tu vida, porque vas a morir irremediablemente para siempre amando al mundo, porque te resistes a las cosas de Dios. Por eso te dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No habrá excusa. Si Él lleva este texto y te dirá, te lo pregunté 2 veces. ¿Y cuál fue tu respuesta? Y este ciego, que ya ve, dice en el 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Ciertamente recuperé la vista, pero ¿me puedes explicar quién es el Hijo de Dios? Ciertamente salí de donde estaba y ahora, Señor, te pido que me expliques quién es el Hijo de Dios. Ciertamente tengo este diálogo porque tú me oíste, porque tú me viste, porque tú me encontraste, pero ¿quién es el Hijo de Dios para creer en Él?
Es legítimo. Y la pregunta es hermosa. Es un versículo tan poderoso. Léelo conmigo. Le dijo Jesús, ¿viste? Sin intermediarios, de manera directa. Voy a recordar este diálogo para decirte que Él es la luz del mundo y que Él te dio vista espiritual. Voy a recordar este diálogo para decirte que por eso tú marcas la diferencia, porque tú hablas con Jesús, porque hablas en oración directamente con Él. Voy a recordarte este diálogo para que te vayas de aquí no motivado, porque la motivación se acaba. No, sino te vayas esperanzado en las promesas, confiado en la palabra, sabiendo y confiando que la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, te ayuda con tu prueba, te ayuda en tu momento, te bendice y glorías al Señor, porque el diálogo es directo. Como alguna vez lo hiciste, no lo olvides. Le dijo Jesús, pues le has visto. ¿Cómo? Pues si estaba ciego. Y si decimos que después que recuperó la vista no lo vio, entonces ¿por qué le habla en pasado? ¿Por qué crees que le habla en pasado? Porque se le reveló. Porque para ver a Jesús, porque para ver sus milagros, porque para entender sus verdaderas espirituales, no necesitas los ojos. Es más, a muchos nos estorban, porque vemos lo obvio. Vemos el enojo, vemos el dolor, vemos la falta de fe, vemos la falta de compromiso de quien sea, de tu iglesia, de tu trabajo, de tus congregantes, de tus personas, de tu familia. No importa. Lo obvio nos abofetea y nos hace agachar la cabeza sin saber que hemos visto a Jesús y no lo vimos con estos ojos. Dime de aquí, quiero preguntarles, para que veas cómo tenemos esa empatía con el ciego y lo debemos de entender. ¿Quién ha visto a Jesús? Ya me espantaron. Nadie. Ay, gracias. Si no, ahorita te damos un pequeño discipulado, ¿eh? Nadie. La Escritura dice que tenemos un encuentro personal con Él. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos guía y lo conocemos mejor que nadie, porque conocemos cómo agradarlo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. La Escritura dice quién es Dios y qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Pero físicamente, ¿cómo Él lo vio? Porque aquí ya lo está viendo. Nadie. Y entonces, ¿cómo tuvo ese primer encuentro? Espiritualmente, le dijo Jesús, pues lo has visto, y el que habla contigo. O sea que, aparte de lo que te revelé, ve qué hermoso, ¿eh? Lo que tú y yo no tenemos ni la oportunidad de hacer en estos momentos. Estoy hablando contigo. Él es. O sea, lo vio dos veces. Una espiritualmente y otra personalmente. Cambió su vida. Cambió su vida y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Dónde fue y que le dijo lo que le ha pasado y lo que le había ocurrido y lo que había vivido y su vida de ciego y que lo habían expulsado? Nada, Jesús conoce dónde estás. Por eso, nada más rápidamente te digo que en el versículo 35, él oyó que le habían expulsado y va y lo encuentra después de verlo. Nada, eso es lo único que necesitas decir con Jesús. Creo en ti, Señor. Y si eres inconverso, hoy déjame decirte que se te va a preguntar que si tú crees en el Hijo de Dios, y pido a Dios que ponga en tu corazón y que tú confieses de labios y de corazón que crees en el Señor y lo adores. Y tú, cristiano que me escuchas, debes entender a qué vino Dios. Versículo 39. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, ahora lo entendemos perfecto, ¿ves? Aquel que cree en sí mismo y que atiende más a las circunstancias, aunque no use lentes, está ciego. Aquel que no observa las circunstancias y solamente busca a Dios y cree en Él, entonces ve la luz y por lo tanto ve a Jesús. Ellos nunca lo entendieron, por eso terminan preguntando a algunos de los fariseos que estaban con él, le dice el versículo 40, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió, si fueras ciegos, y con eso nos vamos a ir, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado ¿qué? Permanece. Claro. Porque atiendes más al legalismo, porque atiendes más en tu confianza, porque atiendes más a tu circunstancia, porque crees que no es el momento, porque estás lleno de dudas, porque el ciego como iba se fue.
y con eso me voy. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó al agua? ¿Quién dice que lo guió? Está ciego. Se fue solo. ¿Quién le lavó los ojos? ¿Cómo pudo hacer esa orden que le dieron? Confiando, creyendo, sabiendo que ahí estaba esa agua viva de manera significativa que le abrió los ojos. Me voy diciéndote de varias cosas que aprendimos hoy. Dios observa tu circunstancia y lo utiliza para darle gloria a Dios. Así que, cristiano, compórtate de esa manera. Si eres un bendecido, dale gloria a Dios. Tú, inconverso que me escuchas, que crees que no tienes tu solución y que Dios se olvidó de ti, no. Tu circunstancia le va a dar gloria a Dios aún tu inconversión. ¿Por qué? Porque recuerda que la luz no la puede ver un ciego. Simple y sencillamente. Y me refiero en esta ocasión muy tristemente a la luz espiritual. Si Dios no ha puesto en tu corazón este mensaje, evidentemente de lo que yo te hablo te parece locura. Pero Dios es tan poderoso que interviene en la vida de los ciegos, y esto es lo que tienen que hacer es, sin verlo, escuchar su voz, creer en Él y el obedecerlo. Simple y sencillamente obedecerlo. Deja de poner trabas a la voluntad del Señor. Si Dios te dice que ve, pues ve. Si Dios te dice que ames, pues ama. Y hoy, cristiano que me escuchas, recuerda bien, valora si no eres un testigo de la palabra de Dios. Pregúntate cada mañana si trajiste a tu ciego. Pregúntatelo. Y me sentiré muy triste si crees que traer el ciego, porque el próximo domingo no quiero que me traigas a todos los que encuentres con su bastoncito, no. Que creas que lo tienes que traer a la iglesia. Sería bueno. Traer a un ciego es hacer lo mismo que Jesucristo hizo por ti. Provocar el encuentro, oírlo. Por eso el segundo mandamiento es tan poderoso que lo debes de respetar. Amarás a tu prójimo. Eso implica tiempo, eso implica dinero, eso implica esfuerzo. Y no en ti, sino en el Señor. No olvides a tu ciego para que no te conviertas en un testigo. Por favor, confiemos en el Señor y recuerda, inconverso que me escuchas y bendecido que también lo haces en dos sentidos. Lo voy a decir con amor y con bendición porque para muchos inconversos esto te será recordado en la eternidad para juicio. Lo voy a decir con temor y temblor después de haberlo orado mucho, porque sé que al converso se te demandará, porque no solamente es que creas, sino que también trabajes en ello. Cuando este hombre se fue, y ahí va mi afirmación que no es mía, que Jesús tiene el encuentro porque dice en el versículo 35, y quiero que se quede ese en tu corazón, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Énfasis añadido, ¿crees tú? Porque la pregunta es importante. Si sigues siendo ciego, te entiendo, dirás no y oraremos por ti. Pero si dices que sí, ahora todo lo observas distinto, hermano. Y vive con esa convicción y con ese amor en uno de los pasajes más hermosos que hoy de manera correteada vimos, porque de aquí podríamos sacar muchas predicaciones. Hoy observas el cielo, la luna y las estrellas como la señal poderosa de su eterno poder y deidad. Porque tú no ves el mundo como lo ve un inconverso. Tú hoy lo ves como Dios. Porque hoy ves que los colores y el más fuerte es la sangre de Jesucristo crucificado, en el que te demuestra su amor a través de su gracia y su misericordia. Eso es lo que tú ves hoy. Porque la crucifixión para el mundo significó una mera reprobable de morir, una forma indigna de hacerlo, pero para ti y para mí significa el principio de una historia llena de amor, de bendición y de misericordia. Porque para que mientras otros su muerte en esa crucifixión fue el fin de la historia, para ti y para mí fue el principio primero de ser salvos. Y después de hablar con amor, con bondad y con misericordia,
Después de caminar confiadamente, como yo espero que te vayas, confiando en que no fue por tus obras, sino por los méritos de Jesús, que caminas como salvo, que hablas como salvo, que piensas como santo, que oras como tal, que confías en el Señor, que eres la luz del mundo, que Él mismo te dice que eres. Hoy caminas confiado y yo espero te vayas de aquí sabiendo que las circunstancias no importan, que la historia se acaba cuando le pones punto a tu queja, punto a tu falta de perdón y empiezas a escribir en esa página nueva, no lo que tú quieres, sino lo que Dios te revela, lo que Dios te ordena, lo que Dios te enseña, lo que Dios te ama, lo que te acompaña, porque sabes muy bien que estás trabajando perfectamente para obedecerlo, en una absoluta confianza, porque sabes muy bien que así empezó el principio de tu vida eterna. Dios con ustedes, vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño y por tu bendición. Te pedimos que nos sigas amando, bendiciendo y cuidando, Señor. Hoy confiamos en ti, Señor. Y antes que nada, déjanos decirte que nos perdones. A todos, perdónanos. Perdónanos porque creemos que lo que ocurre en el mundo, por lo que vemos, es más grande que tú, Señor. Perdónanos porque a veces nos cegamos ante el dolor, ante la falta de perdón, ante la falta de confianza en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no es así. Por favor, permítenos entender, como hoy lo vimos, que tú eres el que provocas el encuentro, que tú eres el que nos sustentas, que tú eres el que nos guías, que tú eres el que nos cuidas, Señor. Gracias por ello, Señor. Permítenos caminar ahora confiadamente en amor y en bendición, habiendo aceptado como siempre al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y si por alguna causa un inconverso en este momento está escuchando esto, por favor, Señor, le pedimos y Él confiesa que se arrepiente. Se arrepiente de lo que ha hecho, Señor. Se arrepiente de lo alejado que está de ti. Se arrepiente de lo que ha pecado. Se arrepiente de lo que ha pensado, de lo que ha omitido, Señor. Por favor, Él te pide perdón y nosotros junto con Él. Perdónalo, Señor. Por tu gloria y por tu misericordia, acéptalo como tu hijo. Porque aquel que te confiese será tu hijo. Ponle eso en su corazón, Señor. Te pedimos todo ello en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Tío Jesús. Amén. Dios los bendiga, que tengan buen día.